Vamos a hablar con Pedro Ciabá Serrate, economista, justamente de esto, de qué está pasando con el dólar y la inflación. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, por suerte. Bueno, mucha gente está un poco pensando si había pax cambiaria, si estos cambios constantes de llevarlo de 1050 a 1250, hablamos del dólar blue, es una corrección que no se ha trasladado a precios por motivos de recesión. ¿Cómo estás viendo la situación del dólar? A ver, esto es una situación particular que ha arrancado, si querés, a finales de la semana pasada, que vos recién mencionabas, obviamente, el rebote del riesgo país, que había tenido un desempeño muy bueno desde principios de diciembre hasta ahora, y que justamente también en los últimos días se ha complicado un poco. Acá la realidad es que resta ver lo que está pasando alrededor del mundo, donde la verdad es que el último dato de empleo en Estados Unidos, que la realidad es que ha sido muy bueno, muy fuerte cuando uno lee y cuando uno hace la lectura respecto a lo que estaba esperando el mercado. Se han creado muchísimos más empleos en Estados Unidos de lo que estaba descontado en los precios, y eso ha generado ruido. ¿Por qué? Básicamente porque la realidad es que se está pensando que entonces, si el mercado laboral, que es el corazón de la economía norteamericana, no muestra las señales de debilidad que estaba mostrando en los últimos meses, puede ser que la economía todavía se mantenga firme, y entonces básicamente el componente real de las que tienen los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos puede hacer que siga aumentando. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, puede ser que las tasas libres de riesgo en Estados Unidos, que ya venían subiendo por la expectativa de una mayor inflación o de saltos de precios, si Trump ejecuta toda la agenda que mostraba en campaña, ahora también se ve fundamentado, se ve incentivado por una economía en Estados Unidos que me parece que en el consenso esperaba una desaceleración. Si no es el caso y si seguimos viendo en el resto de los datos económicos de la economía norteamericana el ímpetu o la solidez que ha mostrado el informe de empleo del viernes pasado, puede ser que entonces las tasas largas, libres de riesgo, se mantengan altas por más tiempo. Y esto obviamente es negativo para emergentes y frontera, Argentina dentro de ellos. Ahí me quedo con una duda que a lo largo de todos los años de mercado también se manifiesta. Alguien diría, si el dólar sube, se traslada a precio. Sin embargo, las direcciones fueron totalmente opuestas. El dólar subió, y subió más de un 20 y pico %. Sin embargo, la tasa de inflación siempre fue hacia abajo. Y en cualquier momento de la Argentina, todos dirían, si el dólar sube, la inflación sube. ¿Por qué se da esta condición excepcional de cambiar el paradigma de que si el dólar sube, no se traslada a precio? A ver, hay un punto muy importante en lo que marca Santiago, que es clave resaltarlo. Primero, es verdad, el dólar, las cotizaciones de dólar han ido subiendo nominalmente en el último tiempo. Ahora, cuando uno toma ya no solamente la cotización nominal, sino la cotización real, en realidad lo que estamos viendo es que hubo una apreciación del tipo de cambio real en la Argentina. O sea, para hacerlo bien sencillo, recuerde seguramente el que nos está mirando del otro lado de la pantalla, el dólar que nominalmente estaba alrededor de los 1.200, 1.250 pesos, justo antes del balotaje del 2023, que la realidad es que en términos nominales no difiere mucho del tipo de cambio del contado con liqui actual, que está alcanzando de nuevo los 1.200 pesos. Ahora, si uno lo ajusta por la inflación, haciendo una especie de tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, bueno, uno ve que en realidad esos 1.200, 1.250 pesos de octubre, noviembre del 2023 equivaldría más o menos a un dólar de casi 3.200 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en realidad es verdad, nominalmente fue subiendo el tipo de cambio nominal, después fue bajando a partir de julio del 2024, ahora recién está volviendo a los 1.200 pesos, pero acá claramente ese traslado que vos lo expresás muy bien, Santiago, ese paradigma que tenemos los argentinos, esa idea de que eventualmente la volatilidad de los dólares financieros
termina repercutiendo después o trasladándose a los precios, yo creo que buena parte no se trasladó justamente por el cambio de contexto general y por el cambio de confianza que hubo tanto en los consumidores como también en los inversores y en el mercado. Parte de eso probablemente en la primera parte del año, por una cuestión más recesiva, una economía que obviamente estaba pasando por una parte muy recesiva, especialmente en los primeros 4 meses del año. Ahora después, en la segunda mitad del año, donde la realidad es que lentamente los diferentes indicadores económicos han mostrado que la economía hizo piso de forma muy heterogénea, con una recuperación tímida en los primeros meses, pero recuperación al fin, obviamente muy heterogénea, porque acá hay que analizar muy bien cada sector. Una cosa es la energía, otra cosa es la minería, otra cosa fue el agro. Nada que ver el consumo discrecional, que todavía sigue bastante golpeado y todavía no ha recuperado los niveles capaz de mediados del 2023. Sin embargo, sí estamos empezando a ver una recuperación económica, y fíjate que esta volatilidad que hemos visto en los dólares financieros difícilmente se replique en los datos de inflación. Eso es algo que pasa generalmente en todos los países del mundo. Yo creo que nosotros éramos la excepción a la regla. ¿Cómo se manejan las reservas en la mayoría de los países, entendiendo que nadie mantiene reservas en una divisa extranjera? ¿Cuál es la diferencia en esto? Porque yo no puedo fabricar la divisa extranjera. ¿Qué va a pasar cuando las reservas del dólar estén muy cercanas? Son negativas, pero por supuesto estén mucho más complicadas. A ver, las reservas netas siguen en negativo, ¿no? Que eso es algo que viene desde el final del gobierno de Alberto Fernández. Estaban casi en 11.000 millones de dólares negativos. Habían recuperado en buena parte del 2024. Después, por cuestiones de pagos de deuda y demás, la realidad es que incluso, y eso es algo que en el gobierno, el mercado esperaba un panorama más complicado para estos momentos, especialmente porque el déficit de cuenta corriente se materializó en los últimos 4 meses del año. El blanqueo en ese sentido fue un manto de calma. La realidad es que en parte el exitoso blanqueo de efectivo se fue comprando o fue fluyendo hacia el MULC, y permitió que en unos meses donde se esperaba que la situación fuera complicada en términos del resultado del Banco Central, tanto por el solapamiento de las cuotas de acceso para los importadores, por la eliminación parcial del impuesto país que generaba un dólar más atractivo para los importadores, y tanto porque en realidad por cuestiones estacionales, por lo general los últimos meses del año, quitando quizás diciembre con la campaña fina, pero seguro para septiembre, para octubre y para noviembre, el Banco Central por lo general es vendedor, más por una cuestión estacional de que las exportaciones, la liquidación de los granos tienen una baja estacionalidad para esos meses. No se vendieron reservas, sino se acumularon en esos últimos meses del año, justamente por el exitoso blanqueo, en el sentido de que parte de esos dólares, esto es una cuestión transitoria, hay que entenderlo de esa manera, no es que vamos a repetir seguramente un blanqueo el año que viene, pero justamente posibilitó una cuenta financiera o capital positiva que compensó justamente ese déficit de cuenta corriente. Las reservas netas para nosotros, teniendo en cuenta la medida más ácida, que incluso resta los depósitos que todavía tiene el Tesoro en el Banco Central, resta los pagos de BOPREALES para los próximos 12 meses, y obviamente el swap chino, los encajes, etcétera, están alrededor de 9.600 millones de dólares negativos. Con lo cual muestra una mejora respecto a finales del 2023, todavía obviamente una situación desafiante hacia adelante, que tiene en cuenta, por supuesto, seguramente las negociaciones, y va a estar obviamente metido dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Claro, otra de las cosas que se habla, y que esto hay 2 libros para entender el atraso cambiario, porque desde el que menos sabe de economía entiende que hoy hay una distorsión respecto a los precios tomados en dólares a nivel de países de primer mundo. De hecho, hay gente que hace videos de europeos diciendo lo caro que está Argentina y la competitividad de ese dólar. ¿Cuál es la verdad? Porque muchos dicen el dólar está atrasado, somos el segundo combo, si lo mido con la hamburguesa, somos el segundo país más caro del mundo. Esa distorsión, Pedro, ¿está bien? A ver, ni blanco ni negro, ¿no? O sea, por un lado es verdad que en términos de cuando uno mira cuáles son los primeros sectores en volverse caros o baratos,
generalmente son siempre los mismos, ¿no? El año pasado, cuando obviamente tampoco era una situación, en el 2023, cuando no era una situación normal también, obviamente con una falta absoluta de confianza, corridas, o sea, una demanda real de pesos muy baja. Claramente acá teníamos hordas de turistas en Buenos Aires, en las principales ciudades también limítrofes del resto a la región, donde había muchísimos ciudadanos, muchísimas personas de los diferentes países que venían a la Argentina y justamente venían a comer, venían a utilizar diferentes servicios, cosas que por lo general siempre se vuelven baratas a primera vista. Ahora, cuando pasa lo contrario, lo primero en volverse barato y lo que los argentinos van a comprar afuera, justamente son más o menos siempre los mismos sectores. Sectores que tienen muchísimo que ver con la vestimenta, tienen sectores que tienen que ver obviamente con los electrodomésticos, con los electrónicos, etcétera. Generalmente son siempre los mismos sectores y eso en realidad la gran diferencia que hay ahí y los problemas que genera es justamente las diferencias que hay respecto a las tasas impositivas y demás. Ahora, es verdad. Dicho eso, y esto es una de las formas de lo que está diciendo el gobierno, ojo, porque una devaluación en realidad no te va a terminar solucionando el problema, porque generalmente son siempre los mismos sectores. Ahí el gobierno acude justamente a la tesis de la productividad, de ir bajando el costo argentino, de ir bajando los impuestos. Ahora, también es cierto que hay algunos sectores, que vos recién mencionabas, por ejemplo, la comida y demás, donde empezamos a notar algunas señales justamente donde la Argentina se ha vuelto lentamente más parecida a países justamente como los que vos mencionabas, donde la realidad es que la comida también en dólares empieza a parecer relativamente cara. Yo creo que ahí es un punto importante porque en realidad ahí lo que está escondiendo son dos cosas, ¿no? Donde obviamente que hay una necesidad, que es lo que plantea el gobierno, de avanzar en una agenda donde se mejore el costo argentino, donde vaya aumentando la productividad y donde lentamente también se empiecen a corregir justamente esas diferencias históricas donde algunos sectores quedan caros o baratos rápidamente ante un atraso o una depreciación del tipo de cambio. Claro. Y también por el otro lado, tiene sentido, y yo creo que parte también, hay un cierto temor por parte del equipo económico en donde es verdad, puede ser que algunos sectores que generalmente no son estos, en donde puede parecer que el peso argentino se haya fortalecido por demás. Y es parte de los riesgos, creo que del 2025, donde más allá de lo que es, uno podría decir, bueno, la apreciación por el modelo, etcétera, donde yo creo que eso hoy en día ya no es más un tema, pero sí la Argentina está expuesta, por ejemplo, a lo que está pasando en el resto del mundo. En ese sentido, el fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas del mundo, y que eso obviamente ha generado una apreciación o una baja del tipo de cambio real más fuerte de la implicada por el propio modelo, por las propias decisiones del equipo económico, ¿no? Pedro, y obviamente lo que está pasando en Brasil, en el real, eso me parece que juega en contra del tipo de cambio real, son factores globales y que no tienen tanto en cuenta justamente lo que haga o no haga el gobierno. Pedro, para nuestro próximo encuentro me gustaría que hablemos de cuál es el costo de bajar el costo argentino, porque es otra de las cuestiones que se discute y mucho, por lo menos para saber cuáles pueden ser las consecuencias de bajar ese costo. Te agradezco por estar con nosotros.